Sí, como estás viendo en el título, tú también puedes crear 7 fuentes de ingresos en menos de un año, como he estado haciendo yo durante este 2021 y 2022. Te voy a estar explicando todo, ¿vale? No simplemente lo voy a nombrar, como hay muchos vídeos por ahí en YouTube que simplemente te nombran las fuentes de ingresos que han creado ellos y no te explican el proceso, cómo lo han ido haciendo, cuál ha sido el orden, etcétera, etcétera. Yo te lo voy a explicar un poquito más al detalle, podríamos decir, de cómo ha sido el transcurso de todo esto y cómo he podido pasar de 0 a 7 fuentes de ingresos en menos de un año. Como os he dicho, vamos a empezar desde el principio, y es que yo en agosto del año pasado más o menos me empecé a interesar por todo el mundillo este de los NFTs, juegos NFT. Hubo un boom bastante tocho, estaban Axie Infinity, Plan vs Undead, que eran proyectos bastante potentes y que dieron rentabilidad a mucha gente, al igual que a otra no se la dieron, porque ya sabéis que este tipo de proyectos funcionan así. Al igual que en la mayoría de mercados financieros hay una pequeña parte que gana dinero y otra gran parte que acaba perdiendo. Entonces me empecé a interesar muchísimo por este mundillo, empecé a entrar en mis primeros juegos NFT y demás, y me empezaron a dar alguna rentabilidad. El primero de todos fue Plan vs Undead, conseguí sacarle algo de pasta, tampoco os creáis una cantidad súper grande, creo que a lo mejor le saqué entre 300 y 400 dólares de profit, para que os hagáis una idea, pero bueno, ya empezaba a generar algo y cada vez estaba más interesado por lo que es ese mundillo. Como digo, una cosa que tenéis que tener clara es que si estáis empezando desde cero, tampoco os penséis que vuestra primera fuente de ingresos que vayáis a crear vaya a ser una que os dé 10.000 pavos al mes o alguna locura por el estilo. No, hay que ser realistas y hay que saber que normalmente los primeros proyectos en los que nos vayamos a adentrar nos va a estar generando algo de dinero, pero tampoco va a ser una pedazo de barbaridad, por lo menos al principio, a no ser que justamente demos con una píldora que sí nos pueda acelerar un poquito más el proceso, y es lo que conseguí, podríamos decir, con esta segunda fuente de ingreso, tercera y cuarta, porque al final están un poquito unidas todas ellas, que al final me hicieron poder expandirme un poquito más y tener más capital para poder luego también invertir en otras cosas. Y esta segunda fuente de ingresos fue YouTube, que la he dividido importante en 3 escenarios, ¿vale? Podríamos decir YouTube porque es la que principalmente me genera más ingresos, aunque también hay otras redes sociales, Instagram, que a lo mejor hay alguna promoción por ahí que también me da alguna cosilla, pero principalmente es YouTube, así que vamos a englobarlo en YouTube. Y es que a partir de ahí, de informarme sobre los juegos NFT, NFTs, etcétera, etcétera, decidí crear el otro canal, no este que estáis viendo ahora, en el que estáis viendo este vídeo, sino el otro canal que tengo, que está especializado principalmente en NFTs y juegos NFT, y hubo varios vídeos que se empezaron a viralizar, gente que le empezó a gustar mi contenido, hasta que llegamos actualmente a los 44.500 suscriptores. Obviamente YouTube tiene su plataforma y monetiza, ¿vale? Es decir, por subir vídeos empieza a monetizar. Sí que es verdad que hubo una época que a lo mejor pues podía generar 400, 500, 600 euros al mes con lo que es simplemente la monetización de YouTube, porque luego vamos a ver las otras fuentes de ingresos externas a YouTube, pero que están relacionadas con ella, y actualmente también me sigue dando ingresos pasivos, lo que es YouTube como tal, pero no tanto. Entonces ahí ya empezamos a tener lo que es otra fuente de ingresos bastante potente, un poquito más estable, que yo sabía que si seguía trabajando pues al final poco a poco me iba a estar generando ingresos igualmente, y ya teníamos estas dos fuentes de ingresos que además estaban súper relacionadas. A partir de ahí, ¿qué pasó? El canal empezó a crecer, mucha gente se empezaba a interesar, tenía un muy buen público, lo sigo teniendo de hecho, aunque sí que es verdad que no estamos en ese FOMO, en ese boom que hubo en su momento, y me di cuenta de que había una tercera forma en la que podía generar ingresos. En este caso, la tercera forma o la tercera fuente de ingresos eran los referidos. Muchos de estos proyectos NFTs funcionaban con referidos, y estas empresas, por cada cliente que tú pudieses traerle, como pasa por ejemplo en Amazon, en la que tú, por ejemplo, si tienes tu enlace de Amazon que redirige por ejemplo a un producto que sea una escoba y alguien compra con tu enlace de referidos, pues te llevas un pequeño porcentaje, que no tengo ni idea de cuál es, porque este modelo de negocio como tal no lo he hecho nunca, ni me he informado lo suficiente, pero sí que te dan una pequeña comisión. Pues lo mismo pasaba con las empresas que tenían proyectos NFT, por traerles a clientes también te llevabas tú un pequeño porcentaje, y ahí ya empecé a ver otra fuente de ingresos que incluso muchas veces me daba más ingresos que lo que era la propia monetización de YouTube, porque al final la monetización de YouTube es por dejar anunciantes que se anuncien en tu canal. Bueno, a partir de aquí ya teníamos 3 fuentes de ingresos, iba bastante bien la cosa, el canal seguía creciendo, y por último, la última fuente de ingresos que también estaba un poquito relacionada con YouTube, que es el tema de las promociones. Fue cuando descubrí que había empresas que estaban dispuestas a pagar por aparecer en tus vídeos. Y sí, simplemente eso, había empresas que tenían buenos proyectos interesantes, y que además estaban dispuestas, y siguen estándolo, en pagar
pagar por aparecer en lo que era este canal, en un vídeo, ya sea un vídeo dedicado, una pequeña inserción, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto, y quiero que quede muy claro, tanto para la gente que está empezando YouTube, que ya tienen un canal más grande, siempre que os ofrecen una promoción tenéis que mirar un poquito al dedillo si esta promoción está relacionada con el tipo de contenidos que subís vosotros, si tiene la calidad suficiente que vosotros creéis que debe tener vuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera. Es decir, que vaya asociado obviamente con vuestro canal de YouTube. No se trata simplemente de ir aceptando promociones, todas las que vengan, no. Hay que ser también un poco selectivo, pero cuidado, porque estas promociones, sobre todo en este mercado, ahora no tanto, pero en su momento se pagaban muy bien. Entonces aquí ya teníamos que únicamente con YouTube ya teníamos 3 fuentes de ingresos, más obviamente lo que eran los juegos NFT y los NFTs, que eran el contenido principal del canal de YouTube, que siguen siéndolo y que también por su parte generaban unos ingresos, por lo tanto bastante guay. Aquí ya fue cuando empecé a capitalizarme un poquito más. ¿Y qué hice? Vale, aquí ya se me abrió un poquito ya la mente, mi mente emprendedora o como queráis llamarlo, y nació lo que es la quinta fuente de ingresos, que fue NFT World, y os voy a enseñar ahora en pantalla. Diréis, ¿qué cojones es esto de aquí? Esta es la página web y nosotros básicamente lo que nos dedicamos es a coger influencers relacionados con lo que es el mundo de las criptomonedas, NFTs, etcétera, etcétera, y juntarlos con esos proyectos NFTs que quieren promocionarse en alguno de los canales. Y por hacer esta unión como intermediarios nos llevamos un pequeño porcentaje de todas las transacciones y todos los acuerdos que se realicen. Y por lo tanto aquí tenemos la quinta fuente de ingresos. Vamos a pasar con la sexta. Todo esto que estáis viendo y que estuve haciendo estaba relacionado con el mundo de las criptomonedas. De hecho, todo lo que se cobraba normalmente, excepto lo que es la monetización de YouTube y alguna promoción, que sí que es verdad que no se pagaba en criptomonedas, la mayoría se pagaba y se cobraba en criptomonedas, tanto los juegos como algunos referidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hice fue crearme un portfolio de criptomonedas, que obviamente lo voy actualizando todos los meses, incluso ahora más que el mercado está un poquito más loco cada semana. Y ahí tenemos otra fuente de ingresos que también está bastante bien, pero que claro, para tener este tipo de fuentes de ingresos que ya son más destinadas a lo que son inversiones, pues ya hubiese sido por ejemplo en criptomonedas, como es el caso, o hubiese sido por ejemplo en acciones, que también podría haber sido perfectamente como hice en el pasado, debemos tener un capital medianamente grande, ¿vale? Es decir, por eso digo que es muy importante el orden cronológico. No os queráis meter por ejemplo a invertir en acciones como primera fuente de ingresos, no, primero tenéis que tener otra fuente de ingresos, que un trabajo por ejemplo también podría ser esa fuente de ingresos, pero siempre todas estas fuentes de ingresos que vayáis creando tienen que ser en orden cronológico. No podemos empezar por ejemplo sin tener una principal fuente de ingresos queriendo invertir en criptomonedas, en bienes inmuebles, en acciones y en lo que a nosotros nos dé la gana. No, tiene que ser todo en su debido momento. Seguimos con el séptimo. Yo en ese momento estaba acabando de cursar un FP, acabé de cursar el FP y entré a trabajar, y sigo estando en ella, en una agencia de marketing. Como yo ya era autónomo por todas estas fuentes de ingresos que yo ya había creado, decidí meterme a trabajar con una agencia de marketing y que me destinasen a alguno de los trabajos, porque al final es lo que había estudiado, es una de las cosas que a mí más me gusta hacer profesionalmente. Entonces entré en esta agencia de marketing, en la que sigo a día de hoy y que puedo complementar ahora mismo con el resto de fuentes de ingresos que tengo, porque ahora mismo a lo mejor me quita 10 horas semanales, para que os hagáis una idea, entre 10, 15, 20 horas semanales como mucho. Entonces sigo teniendo tiempo para hacer todo esto que estáis viendo aquí ahora y muchas cosas más que os estoy mostrando en este vídeo. Y por último vamos a pasar con la última de todas, que realmente fue un poquito antes de entrar en esta agencia de marketing, y es el proyecto de Music Star Project, ¿vale? Lo he puesto el último así un poquito como extra realmente, porque ahora mismo sí que es verdad que tampoco está generando una gran cantidad ni mucho menos. De hecho todavía no hemos generado beneficios, porque lo que es la inversión en material obviamente también es bastante, pero básicamente para que os hagáis una idea os voy a enseñar la página web y sencillamente nos encargamos de hacer el merchandising para artistas emergentes, que es algo que a mí personalmente también me gusta mucho, lo que es todo el tema de la música y demás. Entonces realmente lo tomo prácticamente como si fuese un hobby. Os enseño por aquí un poquito la página web para que os hagáis una idea. Aquí tenemos por ejemplo uno de los CDs que vendemos, que la verdad que en cuanto a diseño de producto también están bastante guays. De hecho, para que veáis, también tengo uno por aquí por casa, que es este de aquí, que bueno, está sin abrir en este caso, pero bueno, para que veáis y os hagáis una idea un poquito de lo que vendemos. Merchandising básicamente para cantantes, para que os hagáis una idea, tanto lo que son CDs como lo que es ropa, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que también estamos trabajando en unir todo esto con el tema de los NFTs y también poder sacar un merchandising digital utilizando estos, ¿vale? Intentar innovar también un poquito en este caso. Queremos hacerlo todo bien, por lo tanto todavía estamos trabajando en ello y no sabemos si lo lanzaremos de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses o ya a principios del año que viene, pero estamos trabajando en ello y creo que también puede ser algo bastante guay y bastante novedoso. Y bueno, esas son mis 7 fuentes de ingresos más uno, porque realmente ahora mismo fuente de ingreso como tal, como dice la propia palabra, ingreso no es, pero bueno, esas son las 7 fuentes de ingresos que he construido este último año y que obviamente me siguen generando ingresos, como dice la propia palabra. Entonces bueno, espero que os haya servido el hecho de haber explicado todas estas fuentes de ingresos de una forma
forma un poquito más storytelling para que vosotros no solo os podáis inspirar como tal, sino que también sepáis que hay que seguir unos pequeños pasos, que no podemos saltar de un lado a otro, que primero a lo mejor necesitamos financiarnos de una forma o crear una fuente de ingresos en la que realmente no tengamos que invertir tanto dinero, porque como os digo, yo cuando empecé, de aquí clavado un año, porque estamos ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo a 18 de agosto y yo empecé en agosto literalmente, tenía en la cuenta del banco, si no me equivoco, 400 o 500 euros, no mucho más. Entonces, bueno, para que veáis que vosotros también podéis hacerlo, aunque obviamente todo esto tenéis que aplicarlo a vuestro caso, ¿vale? Yo os he puesto mis fuentes de ingresos, pero para nada tienen que ser las vuestras. Vosotros simplemente enfocaros en hacer lo que os llame más la atención, lo que os guste más. Hay muchísimas fuentes de ingresos que podéis crear por ahí, un montón de negocios online, como se dice, que se están creando nuevos, que cada día nacen nuevos negocios online prácticamente. Entonces simplemente se trata de conseguir entrar en la ola de algo que nos guste realmente y poder dedicarle tiempo hasta que consigamos tener resultados y a partir de ahí ya podamos diversificar un poco. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Tengo pensado empezar a subir vídeos todas las semanas haciendo experimentos de distintos negocios online y distintas formas de generar ingresos también, para ver si son ciertas, si no son ciertas, si se puede hacer de verdad. Por ejemplo, el próximo vídeo que voy a subir en unos días va a ser experimentando si realmente se puede ganar dinero jugando al póker desde cero sin saber prácticamente de nada. Entonces vamos a estar jugando 8 horas al póker duros, concentrados, siguiendo una estrategia bien planificados para ver si realmente podemos ganar dinero con el póker, ¿vale? Teniendo conocimientos muy básicos y jugando en los niveles más bajos, obviamente. Entonces, bueno, espero que os guste este tipo de contenido. Vamos a seguir dándole caña a tope a este canal y a empezar a crecerlo como se merece. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.